usted tiene su Biblia, le invito a que la abra en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos 9 al 12 de Éxodo 3. Éxodo 3, del 9 al 12. Una conversación entre Dios y Moisés. Éxodo capítulo número 3, versículo 9 hasta el versículo 12. Y leemos la palabra de Dios que dice así: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Oremos por la palabra de Dios leída. Padre, gracias por tu palabra, que es clara y que habla a nuestros corazones. Yo ahora la encomiendo en tus manos, porque tú eres el único que puede hablar a nuestros corazones. Háblanos, convéncenos, ayúdanos, guíanos, salva al que necesita salvación, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos ciertamente a hablar hoy un poco acerca de la pregunta que Moisés le hizo a Dios: ¿quién soy yo? Una pregunta bastante sarcástica, y para nosotros entenderla necesitamos hablar un poco acerca del que hizo la pregunta. Moisés es uno de los personajes más prominentes del Antiguo Testamento. Lo hemos visto mucho en películas y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. El escritor del Pentateuco, los 5 libros, de la mayoría de los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. El hombre a quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, sin embargo, no fue siempre el Moisés que nosotros vemos en las películas. Moisés, su vida fue moldeada a través de muchos años, y su vida nosotros podemos dividirla en 3 períodos de 40 años. En el primer período, Moisés vivió en Egipto. Moisés nació en un momento histórico en el que el faraón egipcio ordenó que se mataran todos los bebés que nacían en el pueblo de Israel, porque era un pueblo que estaba creciendo mucho y tenía temor de que siguieran creciendo, así que mandó a matar a todos los bebés menores de 1 año. Y Moisés era uno de ellos. Pero su madre, inspirada por Dios y guiada ciertamente por Dios, puso a Moisés en un cesto y lo puso en el río, y se despidió con su corazón partido en 1000 pedazos. Se despidió de su bebé, pero era lo único que ella pensaba que podía hacer para salvar a su bebé, confiando en que Dios iba a hacer algo. Y Dios ciertamente lo hizo. La hija de Faraón recogió a Moisés del río y lo adoptó como su hijo, de manera que aquel hijo que estaba a punto de ser muerto, ahora es príncipe en la corte egipcia, hijo de la hija de Faraón. Y allí creció Moisés. Por la providencia de Dios, Moisés
llegó al palacio egipcio, y no solamente esto, sino que Dios usó todos los medios para que más adelante su madre fuera la que lo crió, porque la hija de Faraón le pagó a su mamá para que lo criara. De manera que Dios también usó a su madre para que le enseñara los principios del Dios de Israel. Y así pasó Moisés 40 años, pero Moisés se daba cuenta de la opresión que el pueblo egipcio le hacía a su pueblo. Y Moisés en un momento de su vida trató de hacer algo, y viendo a un egipcio que castigaba a un judío, Moisés mató al egipcio y escondió la evidencia de lo que había hecho. Y él pensó que nadie lo sabía, pero un día se dio cuenta de que el crimen que él había hecho era muy conocido. Y Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. Y aquí empiezan los siguientes 40 años de Moisés, que ahora se convierte en un fugitivo que termina en la tierra de Madián, y allí conoce a las hijas de Jetro y se casa con una de ellas. Y los 40 años siguientes Moisés los pasa siendo un padre de familia, un esposo, y trabajando en los campos donde su suegro tenía sus ovejas. Así que nada fuera de lo común, pero Dios sacó a Moisés de Egipto para llevarlo a aquella tierra, para prepararlo para una misión que él tenía para él. Y al final de estos 40 años, cuando Moisés tiene 80 años, lo encontramos entonces acá, sosteniendo esta conversación con Dios. Y Dios ciertamente llevó a Moisés a Egipto, y Moisés, por la mano de Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó hasta que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Pero lo que sucedió acá, la conversación que sucedió acá entre Dios y Moisés, que está descrita en los capítulos 3 y 4 de Éxodo, y que nosotros vamos a considerar en el día de hoy, es lo que tiene la aplicación práctica para nosotros. ¿Qué aprendemos de la vida de Moisés? En lo poco que se habla de él en sus primeros 40 años, nosotros podemos darnos cuenta de que Moisés era un hombre impulsivo, era un hombre atrevido, un hombre que no pensaba mucho las cosas y las hacía así rápidamente. Y por eso fue que hizo lo que hizo, de matar al egipcio, porque era un hombre así impulsivo. Parecido a uno de los discípulos de Jesús, a Pedro. Yo pienso que eran familiares posiblemente, porque Pedro era así también, muy impulsivo. Pedro era el que agarraba la espada para tratar de cortarle la cabeza a quien se pusiera en el camino. Aunque nada más le cortó la oreja, no la cabeza, pero ese era Pedro. Y Pedro también tuvo que ser cambiado, y Dios lo cambió. Y el Pedro impulsivo se convirtió en el gran apóstol Pedro. Pero eso tomó tiempo. Bueno, Moisés también, Dios lo sacó de Egipto y ahora lo lleva a la tierra de Madián, y allí se encuentra Moisés 40 años siendo moldeado por Dios. De manera que quiero que entendamos que el Moisés que está hablando aquí ahora con Dios ya no es aquel Moisés impulsivo. Ya Dios había estado trabajando con él. No, Dios no lo mandó a un monasterio. Dios no lo encerró en un castillo. Dios no lo mandó a encerrarse en una iglesia. Dios simplemente lo sacó del palacio y lo llevó a vivir una vida común y corriente de un padre de familia, de un esposo, de un trabajador. Y en el proceso de ser padre de familia y de ser un empleado, Dios estuvo moldeando la vida de Moisés. El llamado que Dios le hace a Moisés es un llamado especial. Dios lo escogió para ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es un llamado incondicional. Dios le dice: yo quiero que tú vayas. Ve. Y la respuesta de Moisés,
o las respuestas de Moisés que vamos a considerar en estos minutos son muy importantes para nosotros, porque he allí la aplicación para todo creyente en el día de hoy. La respuesta de Moisés es una respuesta que nosotros debemos de considerar, porque posiblemente tú en este momento, aunque no te estés dando cuenta, estás sintiendo el llamado de Dios para servirle de alguna manera. Sientes que tú quisieras servir a Dios, pero no sabes cómo. No sabes cómo empezar. No te sientes capaz. No te sientes preparado para el asunto. Pues Dios escogió a Moisés para una tarea muy importante, para una tarea muy especial. Y Dios escogió a Moisés para sacar a otros que estaban en esclavitud. Y ahora Dios viene a mostrarle a Moisés que él puede hacerlo, que él debe de ir porque él puede hacerlo. Quizá tú sientes que Dios te está hablando, y ciertamente no esperes que Dios te hable como le habló a Moisés en el momento histórico y por la situación que estaba ocurriendo. Dios llamó a Moisés a través de un evento, de un milagro, o sea, una zarza que estaba ardiendo ahí. Si usted lee los primeros 10 versículos de Éxodo 3, ahí se nos narra la historia, cómo aquella zarza se estaba quemando pero nunca se consumía, y Moisés dijo, bueno, yo tengo que ir a averiguar qué es lo que pasa aquí. Y Dios le habló de esta manera. No esperes que Dios te hable a ti a través de una zarza ardiente. En el día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, y Dios nos habla a través de su palabra. En el día de hoy el Espíritu Santo se manifiesta en las vidas de las personas. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice en Romanos 8:16 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede hablar a tu corazón, puede hablar a tu vida. Pero el elemento esencial que el Espíritu Santo usa para hablarnos es su palabra. Y a través de su palabra Dios te puede estar hablando a ti. La misma palabra de Dios entonces nos enseña a nosotros que todos los creyentes, todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador, tiene un llamado. Un llamado a hablar, un llamado a contarle a otros. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Si tú eres un creyente, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, ya tus pecados han sido perdonados. Tú eras esclavo del pecado, tú eras esclava del pecado, pero ya esa libertad la tienes tú ahora. Dios te ha librado de esa esclavitud. Y la misma Biblia, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 que leímos hace unos minutos, él dice, hablando de los creyentes, el apóstol Pablo dice que Jesucristo por todos nosotros murió ciertamente para librarnos de la esclavitud del pecado, y por todos murió para que entonces ya nosotros no le sirvamos más al pecado, pero que tampoco vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Como muestra de gratitud, cuando Cristo nos salva y nos perdona y nos da vida eterna, nosotros como muestra de gratitud vivimos para Él y le servimos a Él. Y el llamado que tiene todo creyente a la hora de vivir por Jesucristo es simplemente entonces hablarle a otros de eso que Él hizo por nosotros. Cuando el Señor Jesús se despidió de sus discípulos, en Hechos capítulo 1, verso 8, Él les dijo, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El llamado que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos es a ser testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que dice algo que ha visto. Y entonces Dios nos está llamando a todos nosotros a ser testigos de lo que nosotros hemos visto, a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a ser testigos del amor de Cristo que se ha manifestado en nuestras vidas y que no debemos de guardar en silencio. En el caso de Moisés, el viaje de Moisés a Egipto a sacar al pueblo de Israel de ahí, de la esclavitud, es ciertamente algo que históricamente ocurrió, pero es un símbolo.
de lo que ocurre en el día de hoy cuando una persona es rescatada de las llamas del infierno, de la esclavitud del pecado, y entra a una nueva vida a través del Evangelio de Jesucristo. Y el llamado para el creyente es ir a Egipto, es ser testigo para que otra persona salga de esa esclavitud donde yo antes también estaba, y alguien vino y me dijo a mí y yo salí. Ahora mi papel, mi llamado es ir y hablarle a otros. Y hay muchas maneras de hacerlo. La manera, por eso quizá tú no sabes por dónde empezar. La mejor manera de empezar es en tu iglesia local, empezando aquí, trabajando, escuchando el llamado de tu pastor, de tus hermanos que te dicen ayúdanos, trabaja, envuélvete en el trabajo, involucrándote en una reunión de células, en un apartamento, en una casa, y siendo testigo para otros que están esclavos y que necesitan ser liberados. Pero si volvemos aquí a Moisés, entendiendo que ese Egipto es un símbolo para nosotros y que esa esclavitud de Israel es un símbolo para nosotros, tratemos entonces de ver las respuestas que Moisés le dio a Dios. Porque Moisés le responde a Dios con una pregunta muy sarcástica. Le dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué vienes tú a mí? ¿Quién crees que soy yo para hacer eso que tú me estás mandando a hacer? Eso es demasiado. De manera que en su respuesta Moisés está expresando ciertos temores. Y quiero que veamos cuáles son estos temores. Porque a nosotros a menudo nos sucede lo mismo. En primer lugar, Moisés tiene miedo de su pasado. Y por eso dice, ¿no te has dado cuenta, Dios, con quién estás hablando? Mira mi pasado. ¿Cómo tú quieres que ahora yo vuelva a Egipto a hablarle a ese pueblo? Desde el punto de vista meramente humano, en el momento en el que Moisés está hablando acá con Dios, Moisés era un hombre fracasado. Un hombre que había tenido el privilegio de ser un príncipe en el palacio del faraón, un príncipe en la nación más poderosa que existía en ese tiempo, y de ser un príncipe él pasó a ser un fugitivo, un hombre que anda huyendo, escondiéndose porque lo van a matar. Un hombre que dejó la corte real y ahora se encuentra en un campo arriando ovejas que no son ni siquiera suyas. O sea, Moisés era un hombre fracasado, un fugitivo, perseguido. Y yo te pregunto a ti, ¿piensas tú que quizá tu pasado no es muy bueno y por lo tanto tú no puedes servir a Dios? A Dios no le importaba el pasado de Moisés. Y es bueno que tú sepas que a Dios no le importa tu pasado tampoco. Lo mucho o poco bueno que haya en tu pasado a Dios no le impresiona. Y lo mucho o poco malo que haya en tu pasado a Dios no le asusta. Dios no está interesado en tu pasado. La Biblia nos enseña que cuando tú le confiesas tus pecados a Dios y Él los perdona, Dios toma todo tu pasado y Él lo lanza hasta el fondo del mar. Al único que le interesa tu pasado es al diablo, porque él quiere estártelo recordando todo el tiempo. Pero a Dios no le interesa tu pasado. Y no importa lo que tú hayas sido en el pasado, tú puedes servirle a Dios. Solamente al diablo le interesa. Por eso Moisés dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, tú eres tú. Y es a ti a quien yo quiero usar. Tú eres tú y a ti yo te voy a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. La respuesta de Dios no fue entablar un diálogo acerca de quién eres tú o quién eras tú antes. Dios simplemente le dice, ve, porque yo voy a estar contigo.
¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios te diga, yo voy a estar contigo. Eso significa que lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. Eso es lo que significa. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Ve tú, tú haz lo que tú puedas y lo que tú no puedas, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Todos nosotros creo que conocemos acerca del gran apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo tenía un pasado muy oscuro. Él se la había pasado persiguiendo a los cristianos y matándolos y mandándolos a la cárcel. Pero ese pasado no fue impedimento para que Pablo sirviera a Dios. Y cuando Jesucristo vino y se manifestó a él y lo derribó de aquel caballo, Pablo simplemente dijo, en lugar de ponerse a ver hacia atrás, él dijo, Señor, de aquí en adelante, a partir de este momento, yo quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga. Esa es la actitud que Dios espera de ti. No que te pongas a considerar el pasado, porque a Dios no le interesa. Y Dios se lo dijo a Moisés, yo voy a ir contigo, eso es lo único que importa. De aquí en adelante, piensa que yo voy a estar contigo. Moisés tenía otros temores. Y si tú lees el versículo 13, Éxodo 3:13, él manifestó su segundo temor. Tenía temor de su pasado, pero tenía otro temor. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés no se sentía preparado y tenía temor de que él tenía mucha falta de conocimiento. Y ciertamente, él le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? La verdad, yo no sé nada de ti. Moisés, por cierto, era un novato. Yo vuelvo y te repito, al considerar esta conversación entre Moisés y Dios, no veas al Moisés que está allá parado con las tablas de la ley dirigiendo a 1 millar de judíos hacia la tierra prometida. Ese era el Moisés que Dios moldeó, pero aquí hay un Moisés que no sabía nada de Dios. Lo poco que Moisés sabía de Dios era lo que su madre le había enseñado, pero Moisés había sido criado en el palacio de Egipto. En una cultura donde se creía en multitud de dioses, donde había él oído acerca de todos los dioses que había en Egipto. De manera que Moisés no sabía mucho acerca de Dios, sabía muy poco. Y es una pregunta genuina que dice, Dios mío, entonces, ¿qué les voy a decir? Dame algo extraordinario que yo le pueda decir al pueblo. Sin embargo, Dios no le dio una explicación. Dios simplemente le dijo, tú ve y diles que yo te envié. Diles, yo soy me envió. Wow. Diles lo que yo te estoy diciendo. No te preocupes por escribir un discurso o por buscar cosas extraordinarias. Tú simplemente diles lo que yo te he dicho. Diles lo que yo he hecho en ti. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Permíteme decirte que el predicar de la palabra de Dios a otra persona es un privilegio inmenso, incomparable. Y es bueno estar preparado para hacerlo. Y si tú y yo tenemos la oportunidad de prepararnos y de estudiar para hacerlo, es bueno y maravilloso que lo hagamos. Aprovecha esa oportunidad. Por eso nosotros constantemente estamos brindando clases acá para que el pueblo aprenda la palabra de Dios. Moisés no había tenido ese privilegio. Y si tú tienes la oportunidad, hazlo. Y si tú puedes ir a un seminario, ve a un seminario. Pero recuerda que al final de todo,
Si tú quieres saber lo que debes de decirle a las demás personas acerca de Dios, tú necesitas ir al trono de Dios en oración y pedirle que Él te diga qué es lo que tú debes de decir. El profeta Ezequiel tuvo esta situación. Y en repetidas ocasiones, si tú lees el capítulo 2 y el capítulo 3 de Ezequiel, en Ezequiel 2:7, Dios le dice a Ezequiel: tú simplemente háblale al pueblo mi palabra. Diles mi palabra. ¿Te oigan o no te oigan? Me llama la atención que Dios se lo dice a Ezequiel: te escuchen o no te escuchen, tú diles mis palabras. Y más adelante en Ezequiel 3:4, Dios le vuelve a decir: tú ve y dile mis palabras al pueblo. Y Ezequiel 3:10, Dios le vuelve a decir: ve y dile mi palabra al pueblo. No tienes que inventar la rueda. La rueda ya se inventó, la palabra de Dios ya está escrita y tu papel es ir y decirle la palabra al pueblo. En Mateo 10, versos 17, 18 y 19, el Señor Jesús le da una advertencia a sus discípulos y les dice: por mi causa ustedes los van a apresar, los van a azotar, los van a entregar a las cortes y van a tener que testificar en algunos casos delante de reyes y de gobernadores y de magistrados. Y cuando ese momento llegue, le dice el Señor a sus discípulos: no se preocupen por lo que van a decir, porque en esa hora les será dado lo que ustedes van a decir. Yo quiero preguntarte a ti: ¿ha hecho Dios algo maravilloso en tu vida? Pues eso es lo que tú tienes que hacer, decirle a otros lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Ahora bien, si Dios no ha hecho nada maravilloso en tu vida, entonces antes de considerar si hay un llamado o no para ti, tú necesitas que eso maravilloso ocurra en tu vida. ¿Y qué es lo maravilloso? Déjame decírtelo en pocas palabras. Dios creó al ser humano y los seres humanos somos pecadores. Dios creó un cielo para todos los justos y un infierno para todos los pecadores. Y lamentablemente, como dice la Biblia en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 6:23, todos estamos condenados a ir al infierno, porque todos somos pecadores. Y para resolver esta situación, Dios mismo envió a su Hijo a este mundo. Dios mismo vino aquí a este mundo y se hizo hombre como nosotros, y vivió como uno de nosotros, y murió en una cruz. Jesucristo vino al mundo. Jesucristo es Dios que vino al mundo, se encarnó, se hizo un hombre y murió y derramó su sangre para pagar por esos pecados que tú y yo hemos cometido, porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer y todos estábamos condenados al infierno, porque no había suficientes limosnas que yo pudiera dar y no había suficientes buenas obras que yo pudiera hacer. Eso no era suficiente para satisfacer la demanda de Dios. De manera que el cielo que estaba hecho para los justos estaba vacío, porque nadie podía llegar ahí, y por eso Jesucristo vino y derramó su sangre para que tus pecados fueran perdonados. Y entonces lo único que yo tengo que hacer es ir a Jesucristo y decir: oh Dios, yo reconozco que soy pecador, que yo no me puedo salvar, que estoy condenado al infierno, pero gracias porque tú moriste por mis pecados. Yo quiero aceptar ese regalo que tú me das. Yo quiero tener la vida eterna, yo quiero ir al cielo, y yo puedo hacerlo porque tú derramaste tu sangre por mí. Cuando tú haces eso, sucede algo maravilloso, sucede lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Tú empiezas a hacer una vida nueva, tú empiezas a vivir una vida nueva y Dios le da sentido a tu vida, porque ahora sí tú sabes a dónde vas el día que tú mueras. Si ya tú has tenido esta experiencia, esa es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede tener. Pasar de condenación eterna a vida eterna. Y si ya tú has tenido esa experiencia, tú puedes contarle a otro de esa experiencia. ¿Te imaginas el gozo que se siente
Cuando tú hiciste algo tan pequeño, tan insignificante, y Dios usó eso, algo tan pequeño, tan insignificante, para rescatar a esa persona que se iba a ir al infierno, y ahora esa persona va a ir al cielo por esa cosita tan pequeña que tú hiciste. Eso te produce un gozo inmenso. Es el regalo más grande que tú puedes sentir. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Tú vas a ir a Egipto y vas a rescatar a toda esa gente. Y lo único que tú tienes que hacer es decirles lo que yo te estoy diciendo a ti. Y no importa que tú no sepas mucho. Nosotros esta semana despedimos a una querida hermana en nuestra iglesia que ella partió esta semana. Nuestra hermana Dulce, que partió para estar en la presencia del Señor y ahora está gozando de la vida eterna que Dios le dio. Pero era una hermana muy sencilla, que ni siquiera sabía leer ni escribir, pero esto no era impedimento para ella. Y lo poco que ella sabía, ella se lo contaba a otros, y ella testificaba a otros del amor de Cristo. Y ella usaba lo que fuera posible para ir a un hospital o para ir a visitar a alguna persona que tenía necesidades, y sin ella saber leer y escribir, los pocos versículos que sabía de memoria, ella se los decía a la gente, y esa era su manera de contarles a otros lo que Dios había hecho en ella. Pero es posible que tú tengas ese temor. Yo te invito a que mires el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés tenía miedo de que él no sabía suficiente. Y Dios le dijo, ve y dile lo que yo te estoy diciendo. En tercer lugar, Moisés tenía un temor que a todos nosotros nos da, porque somos humanos. Todos los seres humanos tenemos miedo de fallar. Y Moisés había fallado y no quería fallar más. Si tú continúas leyendo y vamos al capítulo 4 de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 1, dice Moisés: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ya Moisés había fallado. ¿Sabes por qué había fallado Moisés? Porque él quiso hacer las cosas a su manera, y porque él quiso hacer las cosas en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Y ahora él tenía miedo de fallar. Y le dice, Señor, no me van a creer, voy a fallar otra vez. Y por cierto, ya Dios se lo había advertido a Moisés. Si regresamos al capítulo 3, en los versos 18 y 19, Dios le dijo dos cosas a Moisés. Le dijo, número uno, tú vas a ir y vas a hablar a los ancianos del pueblo y ellos te van a creer. Y ellos van a ir contigo a hablar con Faraón. Pero más adelante le dice, y luego tú vas a ir a hablar con Faraón y Faraón no te va a creer. Suena un tanto contradictorio, ¿eh? Tú me estás enviando a hablar con Faraón y me estás diciendo que Faraón no me va a creer. ¿Alguna vez tú le has hablado de la palabra de Dios a una persona que tú conoces y te ha dicho, eso es religión, no, yo no creo en esas cosas? Dios le está diciendo a Moisés, no te van a creer, pero tú ve. ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo, Dios le dice a ti, Moisés, a ti el faraón no te va a creer, pero cuando yo hable, Faraón sí va a creer. Y esa es la verdad para nosotros. A ti Dios no te ha llamado a convencer a nadie. A ti Dios ya te ha llamado a ir y contarle a otros, a ir y hablarle a otros, a ir y ser testigo, no a convencer. Tú no puedes convencer a nadie de pecado. El único que puede convencer es Dios. Así que no consideres que fallaste porque tú le predicaste a alguien y te dijo, no creo. Porque ese no era tu papel. El papel de convencer es de Dios, y el único que puede convencer es Dios.
Considera esto y cobra ánimo. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú simplemente tienes que ser un testigo. Tu misión no es convencer, sino decirles lo que ha pasado con tu vida. Y Dios va a usar eso para convencerlos cuando Él quiere convencerlos. Aquí hay un problema, porque los seres humanos tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de fallar, y cuando hemos fallado, pues todavía nos da más miedo. Pero la historia de Moisés nos enseña, y la historia de otros grandes hombres de la Biblia nos enseña que el problema no está en fallar, sino en lo que hacemos después de fallar. Pedro, del que hablábamos hace unos minutos, Pedro le falló al Señor Jesús de una manera espantosa. Lo negó, pero más allá de simplemente negarlo, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús fue apresado y la gente empezaron a ver a Pedro y dijeron, oh, tú eres uno de los que andaba con él. Pedro empezó a decir groserías, a decir malas palabras, a insultar, posiblemente, pienso yo, a insultar al mismo Señor Jesús y a decir a ese, yo no lo conozco. Pedro falló. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, el primero que fue corriendo a la tumba fue Pedro. Cuando el Señor Jesús resucitó, Pedro se lanzó a sus pies y se arrepintió de haber fallado. Y Dios hizo de Pedro el gran apóstol Pedro. Nosotros vemos también que Judas también le falló al Señor, pero Judas fue y se ahorcó. De manera que el problema no está en fallar, el problema es lo que tú haces después de fallar. Ya Moisés había fallado y Dios le está diciendo, tú fallaste porque tú hiciste las cosas a tu manera y en tu tiempo. Y por esa razón Dios le hace una pregunta a Moisés, una pregunta que se ha usado en tantos sermones y posiblemente tú la has escuchado, y si no la has escuchado la vas a escuchar en el día de hoy. Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, un palo, una vara. ¿Eso es lo único que tienes en tu mano? Sí, lo único que tengo, un palo. Y nosotros, si tú sigues leyendo el capítulo 4, verás que Dios le dijo, pues tírala a la tierra y mira lo que va a pasar. Y la tierra la vara se convirtió en una serpiente. Y luego dijo, tómala por la cola, y volvió a ser vara. Y luego le dijo que metiera su mano en su costado y se llenó de sarna. Y después vuelve a meter tu mano y ya no hay sarna. Todo esto se lo mostró Dios a Moisés para que viera que el poder no está en lo que él tenía, sino en lo que Dios puede hacer con las cosas que él tenía. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Quizás no tienes mucho, pero por muy poco que tú tengas, yo te garantizo que tú tienes más que lo que tenía Moisés. Porque tú tienes en tu mano el tesoro más grande que un ser humano pueda tener. Si tú has conocido a Jesucristo como tu Salvador, si tú has sido perdonado de tus pecados, si tú tienes vida eterna, tú tienes en tu mano el tesoro más grande que un ser humano pueda tener. Y Dios puede usar ese tesoro si tú estás dispuesto a compartirlo con otros para que otros también lo puedan tener. Si Dios pudo usar una vara tiesa y seca como la que tenía Moisés, Dios puede usar lo que tú tengas en tu mano para su gloria. Recuerda, no es tu papel el hacer las cosas, tu papel es testificar. Tu papel es hacer lo que Dios te diga. Lo único que Dios quiere es tu disposición para hacer esa cosa pequeñita que Él te está llamando a hacer. Y que se convertirá en sacar a alguien de Egipto. Quizá Dios te está llamando para ayudar a un grupo de niños, o ayudar a un grupo de ancianos, o reunirte con un grupo de hermanos y mostrarles lo poquito que tú sabes. Y ese poquito que tú sabes, Dios lo va a multiplicar, así como multiplicó los panes y los peces. Dios lo va a multiplicar para que sea palabra de Dios que hable a los corazones de las personas. No tengas miedo de fallar. Y si fallas,
vuelve a hacerlo. Porque ahí está el gran temor. Y el temor número 4 que tenía Moisés. Ya dijimos que tenía temor de su pasado, temor de su falta de conocimiento, temor de fallar. Y ahora Moisés muestra en otra expresión que él tiene temor de sus incapacidades. En el versículo número 10, Éxodo 4:10, nuevamente habla Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, los comentaristas bíblicos han debatido si de verdad Moisés era tartamudo o que era simplemente estaba expresando que él le costaba hablar. Dicen algunos, bueno, Esteban dijo que él era poderoso en palabra, así que como es, no sabemos exactamente, pero Moisés está diciendo: Dios mío, a mí me cuesta hablar. Lo que tú me estás pidiendo que haga, a mí me cuesta hablar. No sé hablar. La versión moderna de este no sé hablar la encontramos nosotros cuando alguna persona que tiene la inquietud, que Dios le está llamando para ayudar, quizá para trabajar en un grupo pequeño, en un hogar, para dirigir la palabra de Dios en ese hogar, y la pregunta clásica es: ¿y si me preguntan algo y yo no sé qué decirles? Bueno, yo te digo, si no sabes lo que decirles, no tengas temor de decir no sé. No saber no es pecado. No tengas miedo de decir no sé, pero yo voy a preguntarle a alguien que sabe y cuando nos volvamos a ver, yo te voy a dar la respuesta. Pero Moisés, yo creo que estaba más bien ya a este punto de la conversación, él está más ya buscando excusas o pretextos para no ir. Y le dice: Dios, yo no sé hablar. Y a mí me encanta la respuesta que Dios le da, ¿no? Mi versión de eso, que no está aquí así escrita, pero mi versión es que Dios le dijo: Moisés, pon tu mano en tu boca. Y Moisés lo hace y le dice: ahora yo quiero que tú me digas, ¿quién hizo esa boca? Y Moisés: bueno, la hiciste tú, mi Dios. Bueno, pues, si yo hice esa boca, esa es mi versión de lo que Dios le está diciendo. Tú puedes leerlo ahí. Verso 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En otras palabras, ¿quién crees tú que hizo esa boca que tú tienes? ¿Quién crees que puede hacer lo que Él quiera con esa boca que tú tienes? Así que para el día de hoy a nosotros nos conviene escuchar lo que Dios le dijo a Moisés. Porque a Dios le place. Quiero que tú sepas, mi hermano y mi hermana, a Dios le place usar instrumentos que a nuestra vista son inútiles. A Dios le place usar personas sencillas, personas que a veces no saben mucho o que no saben nada. A Dios le place usarlas, porque de esta manera el mundo puede darse cuenta de lo maravilloso que Dios puede hacer en una vida que está dispuesta a servirle. Porque de esta manera el nombre de Dios es glorificado y no el nuestro. Y esto yo lo aprendí cuando era niño. Una experiencia que hasta el día de hoy me causa gran emoción y me da escalofríos. Un hermano que conocí cuando yo era niño en el pueblo donde yo vivía, un pueblito muy pequeño. Y este era un hermano muy sencillo, muy pobre. Vivía solo, no tenía familia, no tenía esposo, no tenía esposa, no tenía hijos. Y su trabajo, él era lo que llamamos un lechero. Él simplemente andaba con una carreta de mano, empujando su carreta, repartiendo leche por todas las casas. Y eso era de eso él vivía.
Se levantaba en la madrugada, iba a recoger la leche y ahí llevaba, ahí en cada casa repartía 1 litro de leche en aquel tiempo cuando la leche así es que se repartía. Y de esto él vivía. Un hombre que no sabía leer ni escribir. Vivía en un rancho. Pero aparte de todo esto, tenía ciertos defectos físicos. Él caminaba así con sus pies así medio, como no sé cómo se dice, que sus pies llevan todos así para adentro. Tenía defectos en sus ojos, él era visco, él tenía los ojos que parece que veía 2 imágenes. Y era tartamudo. Pero era un hombre feliz, ¿sabe? Un hombre que él llegaba a su casa y se encerraba ahí con su guitarra y empezaba a cantar a Dios, así todo tartamudo y todo defectuoso como él había venido de la fábrica. Se llamaba Manuel Méndez y todos se burlaban de él. De hecho, nadie lo conocía por Manuel, todos le decían Meme, y ese era su nombre, Meme. Y hasta uno en la iglesia decían el hermano Meme. Pero a mí me llamaba la atención que algo inexplicable sucedía en aquel hombre. Cuando él se paraba y empezaba a hablar y a testificar de Cristo, me llamó la atención que de repente ese hombre se paraba ahí a hablar de Cristo y a decir de memoria algunos versículos de la Biblia que él se sabía, y después él empezaba a cantar y a tocar su guitarra, y en aquel momento no era tartamudo. Todo salía tan bien y tan claro y todo el mundo podía escuchar aquel mensaje que aquel hombre estaba predicando. Y cuando había que ir a un monte por ahí en donde no había luz ni agua ni nada y había que ir a predicar, el primero que iba con su lámpara de gas era Meme. Él iba ahí adelante con su guitarra y él iba a predicar, y cuando él se paraba a predicar dejaba de ser tartamudo. Yo era un niño, yo no tenía una explicación para eso, así que yo tuve que preguntárselo a mi abuela, con quien yo vivía. Yo le tuve que preguntarle, ¿será posible que él está fingiendo todo eso o qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando él se para ahí ya no es tartamudo? Y la respuesta que mi abuela me dio fue la respuesta correcta. Simple y sencillamente, ese es un milagro que Dios hace en la vida de él. Porque en ese momento él está dispuesto a servir a Dios, y Dios puede quitar todo eso en un momento para que él pueda hacer lo que Dios quiere hacer. De manera que tú no puedes usar los defectos o las incapacidades que tú tengas para decir que no vas a servir a Dios, porque Dios puede usarte aún con esos defectos y con esas incapacidades. Cuando ya a Moisés se le acabaron los argumentos, entonces él se abrió sinceramente. Y en el versículo 13 dice: ¿sabes, Dios? Pues ya no tengo más que decir, te voy a decir sinceramente la verdad. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, sinceramente, Dios, sabes que la verdad es que yo no quiero ir. Manda a alguien más, por favor. Sí, es lo que Moisés le está diciendo. Envía a otro. Pues, tocaste la puerta equivocada, toca donde el vecino, ve ahí donde él, porque él sí va a ir, yo no. ¿Cómo empezó Moisés este diálogo? Su primera respuesta fue una pregunta sarcástica: Dios, ¿quién soy yo para que tú me envíes? Y ahora Moisés viene y dice: no soy yo el que tú debes de enviar. Yo no soy. Y es que esta es una inclinación muy humana. No culpemos a Moisés, porque nosotros hacemos lo mismo. Porque somos humanos. Y es muy fácil mirar para los lados y decir: aquí en esta iglesia hay 500 personas, por ahí va a aparecer uno, pero yo para hacer este trabajito que hay que hacer ahí, no, hay 500, de 500 tendrá que aparecer uno por ahí. Y quizás tú no has pensado que es a ti a quien Dios está llamando para hacer este trabajito. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés: es a ti a quien lo estoy llamando.
con todas tus incapacidades, con tu falta de conocimiento, con todos tus temores y tus miedos, con ese pasado tan horrible que tú tienes, es a ti a quien yo quiero usar para este trabajito y yo quiero que tú vayas y lo hagas. ¿Sabes? No me siento tan mal por Moisés, porque el mismo Señor Jesucristo, quien se hizo 100% humano y vino a morir por nuestros pecados, allá en el monte de Getsemaní, una noche antes de ir a la cruz, cuando él entendía la inmensidad del sacrificio que él tenía que hacer, cuando él sabía el sufrimiento inmenso que él iba a tener que pasar por causa de tus pecados y de los míos, el Señor Jesús, orando al Padre, dijo: Padre, si fuera posible, que pase de mí esta copa, que no tenga yo que ir allá. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó una inmensa lección cuando dijo: mas no sea como yo quiero, Dios, sino como tú quieres. Y en algún momento Moisés tuvo que decir lo mismo: Señor, voy a ir, no es como yo quiero, es como tú quieres. Ese trabajo que tú tienes para mí, lo has dedicado para mí, lo voy a ir a hacer. Y es que ciertamente yo quiero que tú entiendas, mi hermano, mi hermana, para Dios tú eres especial. Y Él te ama tanto que Él quiere usarte a ti y quiere darte el inmenso gozo de ser un instrumento para salvar a otras personas del infierno. Eso es maravilloso. Como el Señor Jesús lo dijo, si Él quisiera, Él podría usar piedras para hablarle a la gente, pero Él ha decidido usarte a ti y a mí. Y nosotros debemos de estar dispuestos en esa cosa que parece tan insignificante, a hacerla, porque a través de esa tarea tan insignificante Dios va a hacer algo muy maravilloso. Y para levantarles los ánimos a Moisés, el Señor le dice: Moisés, yo voy a enviar a tu hermano Aarón que vaya contigo, para que no te sientas solo, para que sientas apoyo. Voy a enviar a Aarón contigo, pero Aarón no va a ir en tu lugar, tú vas a ir. Aarón te va a acompañar, pero tú vas a ir. Aplícalo eso a tu vida en el día de hoy, porque posiblemente Dios te está llamando para que vayas con alguien más, pero ese alguien más Dios no lo llamó para hacer tu trabajo, Dios te llamó a ti para hacer tú el trabajo que Él tiene para ti. Hay una inclinación en la cristiandad moderna muy dañina. En los tiempos modernos en que vivimos, un concepto muy errado de pensar que los únicos que tienen un llamado de Dios son los pastores, y que nuestro trabajo es apoyarlos económicamente porque ellos son los que tienen el llamado. Yo espero que tú hayas comprendido a través de lo que hemos hablado en el día de hoy, que todo creyente tiene un llamado de Dios, que todo creyente es un testigo de Dios, y que esa idea antigua de ir a la iglesia y dar tu limosna y ahí se acabó todo, y ahí que ellos hagan lo que puedan con esa limosna y nos vemos el próximo domingo, esa idea antigua no es una idea bíblica. Si tú lees el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, el libro de los Hechos nos dice claramente que todos los creyentes, todos los días en el templo y por las casas no se cansaban de ir y predicarle a otros del evangelio. No dice que eran los sacerdotes, no dice que eran los pastores, no dice que eran los líderes, eran todos los que iban por el templo y por las casas predicando el evangelio. Pero es muy fácil para nosotros tomar la actitud de Moisés y decir, en realidad no soy yo. Si tú eres un creyente,
Tú estás llamado por Dios de alguna manera y Él te va a mostrar. Solamente pídele que Él te ayude, que te guíe. Dios puede usar a tu pastor, Dios puede usar su palabra, Dios puede usar a otro hermano que venga y te pida ayuda. Y esa es la zarza ardiente que Dios está usando para decirte: ven y trabaja, ven y sírveme, y vas a tener gran satisfacción y un gran premio en tu vida por haber ganado un alma para Cristo. ¿Qué concluimos? Que si Dios ha puesto en ti el deseo de servirle, no dejes que tus temores te impidan servirle a Dios. Tú eres especial, tú eres la niña del ojo de Dios y Él quiere usarte y Él quiere agregar a esa felicidad que ya tú tienes, permitiendo que tú le sirvas a Él. No tengas miedo, no tengas temor. Y ante todo, por favor, no mires para un lado para decir que alguien más lo puede hacer. Si Dios te está llamando a ti, es necesario que tú lo hagas. Es un paso de fe. Por eso al final del pasaje que leímos en el versículo 12, yendo de regreso a Éxodo 3:12, el Padre de Jehová le dice a Moisés: esta es la señal que yo te voy a dar, que cuando hayas sacado al pueblo, tú vas a venir en este monte a adorarme. Dios no le dio a Moisés una película de lo que iba a pasar, porque a eso no sería fe. Dios no le dio un mapa así para que fuera como un robot, simplemente. O sea, la señal que tú vas a tener es lo que va a pasar. En otras palabras, la señal que te estoy dando es mi palabra, mi promesa de que si tú vas, lo que yo te digo va a suceder. Y un día tú vas a estar aquí en este monte adorando al pueblo conmigo. Adorando a Dios con el pueblo. Esa es la señal. Es un paso de fe. Y fe es algo que no conocemos. Fe es cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero sabemos que Dios está ahí y algo bueno va a pasar si yo doy ese paso de fe. Así que te invito que en el día de hoy tú des ese paso de fe. No lo dejes para mañana. Ahí en tu corazón, si estás debatiendo, posiblemente estás pensando que eres muy joven y estás diciendo: sí, yo entiendo eso, pero soy muy joven. Considera que muy cerca de ti posiblemente hay otra persona sentada ahí cerca de ti que está diciendo: sí, yo entiendo, pero soy muy viejo. Conclusión: todas esas son excusas. No seas muy joven ni seas muy viejo, porque de la manera, con tus limitaciones, con lo poco que tú puedes hacer, tú puedes servirle a Dios. Y yo te invito a que lo consideres seriamente. Pero ante todo, si eso maravilloso no ha ocurrido en tu vida, te invito a que en el día de hoy tú permitas que Dios perdone tus pecados, que Dios te dé una vida nueva, que Dios te rescate del infierno y que te dé vida eterna en Cristo Jesús. Él lo puede hacer si tú estás dispuesto a creer y a recibir el regalo de la salvación que Él ofrece en Jesucristo.